El tobogán es de una sola vez te lleva. Es muy diferente a bajar una escalera. Si tú bajas una escalera es pasito a paso, pero el tobogán es un deslizamiento directo. No hay quien lo frene. Saben ustedes que la apostasía llega un momento que se transforma en un tobogán y que ya no tiene cura. Se va de golpe y no hay manera de traerlo de vuelta. Vamos a leer algunos pasajes. Vamos al libro de los Hebreos. Dice aquí en el versículo, capítulo 6 y versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo, Cristo dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ahí lo clarifica, ¿verdad? Gustar el don celestial es haber sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y recayeron. Cayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí dice que es imposible que una persona que conoció el camino del Señor, que fue iluminado, que gustó del don celestial del Espíritu Santo, que fue hecho partícipe del Espíritu Santo, que gustó de la buena palabra de Dios y los poderes de este siglo, del siglo venidero, y cae, sea renovado otra vez. Ahora, hermano, esto parece fatalista. Uno dice, pero ¿y una persona si apostata? ¿Que no puede volver? Sí puede volver. ¿Un apóstata puede volver? Bueno, es difícil, pero puede volver. Pero una persona que hace afrenta contra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se vuelve su enemigo, es imposible que sea renovado. Se los voy a leer de otra manera. Sí. Eso significaría en la cual que uno peca contra el Espíritu. Ahí voy. Ese es mi próximo versículo, hermano. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Está en San Mateo, en el capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Vamos a leer allí en el versículo 30 en adelante. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo, le será perdonado.
pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Ustedes están viendo cuán grave es este tema? Aún la blasfemia contra Cristo puede ser perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada ni en este siglo ni en el venidero. No tiene perdón. Es el pecado imperdonable que no tiene perdón. Cuando el Espíritu Santo se vuelve tu enemigo y pelea contra ti, no hay manera de salvación, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a la salvación. El Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El que habla nuestra conciencia y nos dice, estás mal, necesitas arrepentirte. No hay arrepentimiento por nosotros mismos. La gente piensa que se arrepienten cuando ellos quieren. Y que yo me puedo arrepentir cuando yo me quiera arrepentir, pero la Biblia dice que hasta el arrepentimiento lo da Dios. El Espíritu Santo es quien trae a la persona a arrepentirse. Pero cuando el Espíritu Santo, en lugar de llamarme al arrepentimiento, pelea contra mí, se vuelve mi enemigo, ¿cómo me voy a salvar? Esa persona ha cometido el pecado imperdonable. Y el pecado imperdonable es contra el Espíritu Santo. Diga, hermano. Balaam, por ejemplo, Balaam en el libro Recibiréis Poder, en el 28 de enero, habla que es el pecado contra el Espíritu Santo y indeseado de toda la gente también. Negar la obra, atribuir la obra de Dios a Satanás. A Satanás. O sea, cuando Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla. Cuando Dios nos dice que estamos mal, que hemos pecado, es una invitación a arrepentirnos. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Eso quiere decir que Dios no nos ha abandonado. Así es. Ahora, si rechazamos la voz del Espíritu Santo. Así es. Ahora, hermanos, miren, el problema es que Dios nos habla a nuestra conciencia, pero hay dos maneras como Dios nos habla. Dios nos habla o por la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo. Eso es como el Espíritu Santo habla, ¿verdad? Cuando yo leo la palabra, inmediatamente escucho la voz de Dios por su Espíritu Santo que está aplicando esa palabra a mi corazón y me dice arrepiéntete. Una manera es por la palabra de Dios. Y la otra manera que el Espíritu Santo nos habla es por el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Y si nosotros endurecemos nuestro corazón y rechazamos el medio que Dios tiene para llevarnos al arrepentimiento y a la salvación, ¿cómo nosotros vamos a recibir el perdón? Déjenme leerles aquí el camino o el tobogán a la apostasía. Y ahora estoy hablando especialmente a los adventistas. Dice aquí, una cosa es cierta a los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás. Primero, el primer paso a la apostasía. Esto es Eventos de los Últimos Días, página 181. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidas en los testimonios del Espíritu de Dios. Miren lo que dice aquí. El plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Fíjense, aquí están los pasos del tobogán a la apostasía. El primer paso es dudar en los testimonios.
Segundo paso es escepticismo o duda con respecto a los pilares de la fe. Y luego dice duda hacia las sagradas escrituras. Ya se comienza a dudar de la palabra de Dios. Y luego la marcha descendente, el tobogán a la perdición. Cuando se duda y se renuncia a los testimonios, en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Una vez que te sentaste en el tobogán, no hay quien te frene. No hay quien te frene. Cuando tú le dices al niño que está arriba del tobogán, tírate, ¿lo puede frenar? Hasta abajo, hasta que llegue abajo no hay quien lo pare. Aquí dice, cuando se duda y renuncia de los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. No hay quien los frene. Y redobla sus esfuerzos hasta que los lanza por el tobogán de la perdición, en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en su destrucción. Hermanos, el tobogán de la apostasía, una vez que la persona se deslizó, no tiene freno. Es incurable, o sea, es enfermedad terminal. Ustedes saben cuando a una persona le da enfermedad terminal que no hay quien lo salve. Ya dicen, ya no tiene cura. No tiene cura. De igual manera, el que afrenta al Espíritu Santo, y el hermano lo dijo muy claramente, es atribuir la obra de Dios a Satanás. Cuando yo creo que Dios habló e inspiró los testimonios, y yo luego digo, no, esto no es de Dios, sino que es del enemigo, he cometido el primer paso en el tobogán de la apostasía. No hay quien lo frene de ahí para adelante. Si tú una vez creíste en los testimonios, dice aquí, y yo sé que ninguno de los que están aquí están en esa situación, pero hermanos, a nuestro alrededor estamos viendo más y más personas a quien el diablo está engañando y lo está llevando al tobogán de la apostasía, a dudar primero de los testimonios, luego de los pilares de la fe, luego dudan las escrituras y finalmente la apostasía se precipita y no hay quien lo frene. Y dice aquí, les vuelvo a leer la cita, con esto voy a terminar ahora, porque después vamos a seguir y ver esto en forma más detallada. Les termino de leer la cita, o se las vuelvo a leer otra vez. Dice, cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí, redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Mira, mi hermano, quiere el Señor ayudarnos a entender cuán grave es esta situación cuando nosotros comenzamos en ese peligroso camino que lleva a la apostasía. Y el primer paso es dudar de los testimonios. Yo quiero invitarte en esta hora y en la segunda parte de nuestro tema vamos a hablar de la importancia de lo que es el testimonio de Jesucristo. Vamos a leer un pasaje más. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Vamos al capítulo 20. Dice el versículo 4. Aquí está hablando de los redimidos durante el milenio. Y dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ustedes saben que los redimidos vamos a juzgar al mundo. 1 Corintios capítulo 6, ¿verdad? Versículos 2 y 3.
Los santos han de juzgar al mundo. Aquí se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas